Vamos a orar, hermanos, por favor. Eterno buen Dios y Padre Santo que mora en los cielos. Gracias, Señor, por tus promesas descritas en tu palabra. Tú nos has dado ricas y grandes promesas para salvarnos. Ayúdanos en esta mañana, en este día. Ayúdanos a esta hora, mi Señor, que podamos recibir esas ricas y grandes promesas a través del estudio de tu palabra. Ilumíname en esta mañana para ser tu instrumento. Ayúdame, dame de tu espíritu para que la palabra no quede vacía. Perdóname mis pecados y perdona el pecado de nuestro pueblo. Gracias porque tus misericordias son nuevas y renovables cada mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar un tema importante, ¿verdad? Para este tiempo. Aparece ahí en pantalla el título que se llama Advertencia contra las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas, o le podemos llamar advertencia contra las herejías. Es muy importante este tema porque hoy en el mundo religioso y principalmente, hablemoslo por así decirlo, en el mundo adventista, en el seno de nuestra iglesia, están incursionando doctrinas falsas. Tiene ya rato de que ha habido, hoy vamos a ver un poquito de detalle más adelante, ha habido el incursionamiento de doctrinas que niegan la verdad de Dios en este tiempo. Estaba profetizado por Jesús cuando Jesús dijo que en el tiempo final el engaño iba a ser tan grande que los escogidos, los elegidos, peligraban de ser engañados. Y es por eso tenemos que estar atentos a toda luz que venga, a lo que se le llama nueva luz en el seno de nuestra iglesia. Así que vamos a iniciar a esta hora con San Juan 8:44. Vamos a la palabra de Dios, Juan 8:44. Este texto muy conocido, lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Vamos a iniciar nuestro estudio con ese texto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. En él se originó la mentira. Él es el engañador. Por eso dice la palabra de Dios que en el final del tiempo iba a utilizar Satanás artimaña y método que tratara de destruir al remanente en el tiempo final, destruirlo al remanente. Bien, vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, el versículo 12 y 13, hay una clara advertencia para los moradores de la tierra, pero principalmente para la iglesia de Dios en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, porque este pasaje habla de la historia, un poquito de la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? Hasta el tiempo que estamos viviendo, que Satanás iba a descender con gran ira, dice, y iba sabiendo que tiene poco tiempo,
y iba a perseguir a la iglesia, iba a perseguir a la mujer. Pero la persecución, ¿cómo iba a ser? No solo una persecución física, sino una persecución a través de la doctrina, a través de los engaños. Nosotros creemos a veces cuando leemos este pasaje que solamente Satanás estaba interesado en destruir la iglesia cristiana persiguiéndola. No solamente eso fue. En la iglesia cristiana, hoy lo vamos a ver, Satanás incursionó doctrinas extrañas para desbaratar a la iglesia de ese tiempo, la iglesia primitiva. Después hizo lo mismo con la iglesia del desierto, en la Edad Media, en el tiempo de los reformadores, igualmente con la iglesia católica. Y en el tiempo final, pues también está profetizado, que hoy lo vamos a ver al desarrollo del estudio, que va a actuar de la misma manera. Y Satanás emplea el mismo método para destruir a la iglesia, que es el engaño. Y después la persecución. Engaño y persecución son los dos métodos mediante el cual Satanás quiere destruir a la iglesia. Engaño y persecución. El tiempo final va a haber incursionamiento de doctrinas extrañas cuando venga el zarandeo, porque el zarandeo va a ser dado por doctrinas extrañas, y persecución. De la misma manera va a obrar Satanás, ese es su método de él. Muy bien, vamos a ir a Apocalipsis 12, Apocalipsis 2, 1 y 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Quién era la iglesia de Éfeso a quien era dirigido este mensaje? Históricamente, en el mensaje de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso corresponde a la iglesia apostólica, a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia primitiva, a la iglesia de Pedro, a la iglesia de Pablo. Esa era la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le mandaba en ese tiempo a esa iglesia? Bueno, decía que la conocía. El versículo dice que conocía a esa iglesia, conocía su trabajo de esa iglesia, conocía la paciencia de esa iglesia, conocía los sufrimientos de esa iglesia, pero decía algo muy positivo de esa iglesia. Esa iglesia dice que no podía soportar a los malos. Y esta iglesia probó a los que decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Quiénes eran esos que decían ser apóstoles y no lo eran? Los falsos maestros que trataron de perturbar la fe en la iglesia primitiva en los días de los apóstoles. Trataron de destruir la doctrina verdadera de Dios en la iglesia. Hoy vamos a ver un poquito de eso al comienzo. Dice que esta iglesia luchó tenazmente. Los apóstoles fueron unos grandes guerreros y paladines que lucharon tenazmente contra esas falsas enseñanzas. Y vamos a ver cuáles eran principalmente esas falsas enseñanzas. ¿Cuáles eran esas falsas doctrinas? En el comentario bíblico, en el tomo 5, en la página 888 y 889, historia, hay que ver la historia, dice que entre las diversas herejía es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que surgieron para destruir la iglesia en ese tiempo, vamos a ver cuál era la falsa herejía, cuál era la falsa enseñanza que el diablo estaba introduciendo en la iglesia primitiva para destruirla. ¿Cuál era la principal? Y dice que la principal y la más grave tenía que ver con la naturaleza humana de Cristo, tenía que ver con la humanidad de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso que tenía que ver con la humanidad de Cristo? Vamos a verlo pues, ¿cómo es? Los falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia cristiana una doctrina gnóstica, una doctrina que se le llamó docetismo. Aquí lo dice el escrito en el comentario bíblico en las 890, tomo 5, el docetismo. Y por eso dice el escrito que el primer error de la naturaleza y persona de Cristo generalmente se conoce como docetismo.
¿Qué significaba la palabra docetismo? Este nombre proviene de una palabra griega que significa aparecer. ¿Qué significa docetismo? Apariencia, aparente, aparecer. ¿Pero por qué esa palabra? La vamos a ir desarrollando. El docetismo asumió diversas formas, pero su idea básica era que Cristo, en ese tiempo estaban metiendo en la iglesia, que Cristo solo parecía tener un cuerpo, que era un fantasma y no un hombre en lo más mínimo. ¿Qué estaban predicando en los días de los apóstoles? ¿Qué estaban metiendo en la iglesia cristiana, contrariando el mensaje verdadero? Que ese Cristo que había muerto hacía algunos años no era un hombre verdadero, era de apariencia. Estaban negando la humanidad de Cristo, negando la naturaleza humana de Cristo, negando la encarnación de Cristo. Y vamos a ver cómo los apóstoles contraatacaron ese mensaje falso. Miremos lo que sigue más el escrito. El verbo se dice carne, decían ellos, esos falsos maestros, docetistas. Docetistas se le llamaba. El verbo se hizo carne solo en apariencia, por eso se le llamó docetismo, porque ellos predicaban una enseñanza de apariencia de la naturaleza humana de Jesús. Miremos lo que dice. Esta herejía surgió en tiempos apostólicos y persistió hasta muy cerca del fin del siglo II. Ahí había una corriente que se llamaban ebionitas, que eran judíos que estaban dentro de la iglesia cristiana. Estos judíos sostenían puntos de vista similares a los docetistas, pero ellos decían que, sí, esa otra corriente decía que Cristo era hijo de José, pero elegido por Dios como el Mesías, debido a que fue un hombre que se distinguió por su piedad y observancia de la ley, y que fue adoptado como hijo de Dios en ocasión del bautismo. Pero después del bautismo, dice que él, cuando Cristo muere, desaparece. Entonces fue una apariencia nada más. ¿Ves? Los ebionitas creían en una apariencia nada más, de que Cristo había sido por momento el Mesías literalmente, pero que después ya no lo fue. Eran una corriente teológica, herética, grande. Vamos a seguir leyendo. Las cartas de Juan, vamos al escrito que aparece aquí, Juan, Pablo, los apóstoles, Pedro, Judas, los apóstoles, principalmente fueron dirigidas contra esa falsa doctrina. Y estas advertencias sirvieron mucho a la iglesia de ese tiempo. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Todos los apóstoles, ¿verdad? Se encargaron en ellos contrarrestar esta enseñanza, pero principalmente las cartas del apóstol Juan, muchas cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro y la carta del apóstol Judas fueron dirigidas contra esa enseñanza, enseñar de advertencia y peligro, que estaba la herejía, estaban las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Aquí les pongo en el cuadro que aparece para los que copian. No vamos a poder leer todos esos pasajes. Y miremos cómo Pablo en la iglesia de Colosa atacó esas herejías gnósticas y las herejías judaizantes. Cómo Pablo en Galacia, en Gálatas, todos estos pasajes que aparecen de Cristo, cómo atacó a la herejía judaizante o la falsa doctrina judaizante. En Éfeso también, en la carta de los Hebreos habla de lo mismo. Y el apóstol Juan se distingue también porque en su carta le dice anticristo. A estos falsos maestros le llama él anticristo. Aparecen en las cartas de Juan. No vamos a poder estudiar todos esos pasajes, solo algunos, solamente ahí los tengo descritos. Vamos a ver lo del apóstol Juan. Vamos a ver por qué el apóstol Juan escribió esa carta. Es verdad que las cartas del apóstol Juan expresan amor, pero también contienen esa carta algo de polémica, y era para enfrentar a esas falsas enseñanzas que estaban en la iglesia donde Juan estaba predicando el evangelio. Ahí había incursionado falsas enseñanzas. Vamos a verlo cómo la ataca él y cómo le hace el llamado a la iglesia, Juan,
advirtiéndoles que no hagan caso de esos falsos maestros, que no hagan caso de esa falsa enseñanza, porque los van a llevar a la ruina y los van a llevar a la perdición. Vamos a leer el escrito. Primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo del 1 al 3, ahí Juan advierte contra esos falsos maestros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, le está diciendo a su iglesia y le envía esa carta. Hermano, les dice, no crean a todos esos que llegan enseñándoles que Cristo no era hombre, no lo crean. El mensaje de Dios es este. Y le comienza a él a enseñar, que vamos a leerlo un poquito más después. Entonces dice que prueben esa enseñanza. Cuando dice probar los espíritus, dice pruebe esa doctrina, prueben esa enseñanza si es de Dios. ¿Y cómo van a probar esa enseñanza que es de Dios? Aquí él da el método para probar. En esto conoced el Espíritu de Dios, en esto conoced si la doctrina es de Dios, dice. ¿En qué? Todo espíritu, toda enseñanza quiere decir, toda doctrina quiere decir todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Entonces, el apóstol Juan le está diciendo que no crean a todos esos falsos maestros. ¿Cómo van a distinguir que una enseñanza es verdadera? Bueno, si están predicando que Cristo había venido como hombre y como humano, además de ser divino. Y después dice el versículo 3, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, o sea, en la encarnación, que Jesucristo no se hizo humano, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Entonces, el apóstol Juan está haciendo ahí una seria advertencia para que no se dejen engañar de esa falacia, de esos falsos maestros. Miremos la segunda carta, hay un mensaje poderoso ahí en la segunda carta y una advertencia crucial y grande. Y en este tiempo también estos mensajes son para nosotros también. Versículo 7 en la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 11, ¿verdad? De la segunda carta, discúlpeme, segunda carta de Juan del 7 al 11, no es capítulo, segunda carta de Juan del 7 al 11 porque no tiene capítulo, rectifico. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, sigue él, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, dice quién es, el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Versículos 10 y 11 son las claves. Si alguno viene a vosotros, como quien dice, si esos maestros, si alguien viene predicando, nos dice, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué le está diciendo ahí el apóstol Juan? ¿Qué le está diciendo ahí el apóstol Juan a la iglesia? Le está diciendo el versículo 10 y 11 es clave, hermano. ¿Saben qué le está diciendo? Le está diciendo que si viene alguien con una doctrina extraña, contraria, en ese caso era esa doctrina, para hoy se aplica cualquier otra doctrina, pero en ese caso era, si alguien venía con esa enseñanza falsa de que Cristo no era verdadero hombre, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Ni en la iglesia, porque el comentario creo que habla de eso, en casa e iglesia. Ni le dé la bienvenida, porque el que lo recibe, dice, y le da la bienvenida, participa en su mala obra. ¿Cómo hacemos para interpretar bien estos versículos? El comentario bíblico nos ayuda. Estas no son palabras mías lo que voy a leer, comentario bíblico, ahí está la fuente, miren. Con referente a esos dos pasajes. ¿Qué dice el comentario bíblico? No hay ningún beneficio en recibir a un visitante cuyo fin es engañar a la iglesia de Dios.
Entonces, no se le puede dar bienvenida a un visitante que viniera aquí, según dice este evangelio, según dice este escrito. No se le puede dar la bienvenida a una persona que es un engañador. Porque si le das la bienvenida, dice que estás participando de su engaño. Aquí lo acabo de leer, no sé si el regreso. Ahí está en el versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa ¿de qué? De su mala obra. Eso hay que tener mucho cuidado hoy, pues yo he dado mucha advertencia referente a eso, pues, pero no me voy a referir a eso. Estamos en el tiempo allá atrás, estamos con la historia primero. Entonces, mire qué dice más la historia. No es posible que un cristiano se regocije con un engañador. Y les voy a decir algo. Más adelante sale el escrito que los falsos maestros salieron de la iglesia, eran hermanos. Los falsos maestros no venían de afuera, eran hermanos de ahí que habían sido influenciados por ideas, otras ideas de afuera y las traían dentro de la iglesia. Hoy en el adventismo ha ocurrido eso. Hoy dentro del adventismo está ocurriendo eso. Hermanos de la iglesia. Aquí no es que venga un testigo de Jehová a engañar, no, porque eso no se da a engañar. Hermanos de la iglesia en ese tiempo, de la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana, no era un griego que venía a predicarle ni un filósofo griego, eran los mismos hermanos que surgieron y salieron con esa enseñanza. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Juan a la congregación? Miren, hermanos, dice, si algún hermano, porque es un hermano el que llegaba con la doctrina, si algún hermano, por muy hermano que sea, dice, por muy pegado que sea, por muy íntimo que sea, no lo reciba, porque te va a engañar. Y tal vez aquellos tienen una gran amistad, y entonces como es hermano, yo no le puedo negar, porque no le puedo decir que llegue a mi casa. Pero mire lo que dice el mandato. Por eso le digo que las cosas de Dios son muy rectas, y por eso nosotros, los que predicamos esta palabra, caemos mal. Sinceramente, hermano, porque estamos leyendo, yo estoy leyendo nada más, hermano. Yo estoy leyendo esto, no lo estoy aplicando. El escrito dice eso. Pero yo sé que muchos no van a hacer eso, porque no van a despreciar a un hermano. ¿Verdad que no lo van a despreciar a un hermano? Y peor que haya sido un hermano de años, no van a decirle, no llegué a mi casa. No puedes estar aquí en la iglesia. No le van a decir eso. Pero Dios dice eso. Y ahí no vimos en el caso de cuando el becerro, ¿se acuerdan? La apostasía del becerro, que participó Aarón. ¿Quiénes fueron ¿Cuál fue la orden que se le dio? ¿Cuál fue la orden que dio Moisés? Que los que estaban de parte de Dios, ¿qué hicieran? Apártense, dice, y se apartó. ¿Quién fueron los que se apartaron? Una tribu, la tribu de Leví. ¿Y qué le dijo? Mátenos a los otros. A sus hermanos de congregación los iban a matar. Es una orden, hermano, muy dura. Pero no sé si la podemos entender nosotros, ¿verdad? El corazón humano, la mente humana no puede, por eso dice, entender las cosas divinas a veces así tan claramente. Porque a veces nuestro sentimentalismo, nuestro apego, pues como que la palabra de Dios la rechaza un poco. Pero no vamos a entrar a esos detalles. Aquí dice, hermano, este es comentario bíblico, hermano, esto no es algo que yo lo estoy inventando. Dice que puede orar por él para que vea el error, por él, no con él. No es con él, por él, para que vea el error de su proceder y se vuelva al pleno evangelio de Cristo. Pero no es posible que haya comunión cristiana, esto es clave, hermano. No es posible que haya comunión cristiana entre el creyente y el falso maestro, aunque sea mi hermanito, o haya sido mi pastor, o haya sido mi anciano. Juan aclara por qué no debemos dar la bienvenida a los falsos maestros. Dice, porque su asociación voluntaria con ellos haría parecer que aprobamos sus enseñanzas. Y el que no sabe discernir podía interpretar mal la hospitalidad bien intencionada que se le da a tales maestros. Va a interpretar, qué barbaridad, si yo tengo que ser hospitalario. Si la Biblia me dice que tengo que la hospitalidad, en hebreo dice que tengo que tener hospitalidad para con mis hermanos. Pero ese principio no se cumple ahí. No se cumple ahí.
Muy bien, pues eso era Juan. Juan atacó duramente esa herejía y le dijo, ni siquiera lo reciban en su casa los falsos maestros. No lo reciban, van a ser engañados. Vamos ahora con Pablo. ¿Cómo Pablo atacó estas herejías que habían en su tiempo? ¿Y en qué iglesia estaban las herejías principales? Por ejemplo, en Colosa se habla de una apostasía, se habla de herejía en Colosa, en la iglesia de Colosa, que es donde vienen los colosenses. Miremos cómo Pablo habla en esa carta dirigida al problema que había en esa iglesia. En esa iglesia, en esas congregaciones de Colosa, había un problema bastante similar o un poco diferente, ¿verdad? También al problema que había en las otras iglesias donde habla de Juan, en parte de Éfeso. Y el problema que había aquí no era tanto el gnóstico o el docetista, sino que también en Colosa habían judaizantes, judíos, que estaban exigiendo que se circuncidaran, que guardaran los requerimientos de las leyes ceremoniales, todas las ceremonias, estaban exigiendo eso para poder hacerse cristianos. Y Pablo contraatacó eso. Vamos a ir un poquito rápido. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos al 9. Porque en él, es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos al 18, para entrar al detalle. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Oiga bien, culto a los ángeles, herejía. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cuál era la herejía o la falsa enseñanza de la iglesia de Colosa que Pablo tuvo que contradecirla, que Pablo tuvo que contraatacar? Bueno, mis hermanos, ¿saben cuál era? Aquí el comentario nos ayuda. Era una mezcla de ¿qué? De judaísmo y de alguna clase de paganismo oriental. Esa era una mezcla. Lo metieron en el cristianismo, judaísmo, hay que seguir guardando la ceremonia, hay que seguir haciendo la Pascua, hay que seguir celebrando el Pentecostés, hay que seguir celebrando las gavillas, decían ellos, hay que circuncidarse para ser salvo cuando ya Cristo ya eso lo había abolido. Hacían años que ya con la muerte de Cristo se había abolido eso. Entonces, estaban metiendo ideas judaizantes con ideas gnósticas. ¿Por qué? Aquí habla del gnosticismo también. Los falsos maestros de Colosa enseñaban la existencia de seres angelicales entre Dios y el mundo. Lean ahí el escrito, les voy a explicar lo que dice el escrito. ¿Saben qué creían estos falsos maestros de Colosa? Porque aquí dice en el pasaje final, habla de culto a ángeles, hablaba. Recuerden eso, tengámoslo en mente, el culto a ángeles. ¿Saben qué creían esos hombres? Y estaban enseñando en la iglesia que Pablo había fundado, que había que rendirle adoración a los ángeles. ¿Por qué? Porque dice que los ángeles eran intermediarios entre Dios y los hombres y que ellos como mediadores estaban ocupando el lugar de Cristo. Por eso es que les dijo Pablo que en Cristo es que habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y no los ángeles. Los ángeles eran seres creados. ¿Cómo van a ser adorados? Les dice Pablo. Por eso es que escribió ese texto. Esa es la razón por qué Pablo escribió ese texto. Decían ellos que había que adorar a los ángeles, porque los ángeles eran mediadores, como María, pues, con los católicos, que dicen que es mediadora. Igual, así era la adoración que estaban haciendo en ese tiempo. Y Pablo comienza a contrarrestarlo y a decirle que dejaran esa adoración porque eran falsos rudimentos. Y eran filosofías de hueca sutileza. Pero no solo eso estaba ocurriendo en Colosa. Ya conocemos estos pasajes, 2:16 y 17, que lo hemos estudiado. Pablo les dice, miren hermanos, ustedes no juzguen en comida, bebida, cuántos días de fiesta, cuántos sábados, que eran sábados ceremoniales, todo eso era sombra, dice. ¿De quién? De Cristo. Eso ya pasó, le dice Pablo. ¿Por qué ustedes están con fiesta? ¿Por qué ustedes están en comidería, en haciendo tantas comidas de la Pascua, tantas comidas del Pentecostés? ¿Por qué están haciendo esa celebración de circuncisión? Les dice Pablo.
¿Por qué están guardando esos días festivos si ya se terminó eso? Estaba en ese problema, entonces Pablo está contrarrestando eso. Aquí el escrito lo dice también. Esos maestros insistían al mismo tiempo en el ceremonialismo extremadamente legalista que seguían los moldes judaicos, igualito. Y ponían énfasis en la circuncisión, en asuntos de comida y bebida, en la observancia de festividades. Pablo escribió la epístola a los colosenses para atacar tal enseñanza, hermano. Vamos a otra apostasía grande que la relata la Escritura. Es la apostasía en Galacia. Mire cómo atacó Satanás la iglesia primitiva, quiso destruirla. Con herejía, con falsa enseñanza, quiso destruirla y después ocupó la persecución. Las dos cosas. Miremos. Pablo había fundado la iglesia de Gálata. Él había fundado, les había dado el evangelio verdadero, fundó esa iglesia. Todos los hermanos pues decían que esa palabra era verdadera. Los paganos gentiles más bien se habían convertido al cristianismo. La dejó establecida Pablo, pero un tiempo después los falsos maestros llegaron a sembrar la semilla del engaño. Miremos cómo dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Qué barbaridad le dice Pablo! Ustedes se están desviando de la enseñanza que yo les di. ¡Qué barbaridad! Estoy asustado y asombrado. No es que haya, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, los falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún vosotros, versículo 8, Gálatas, estoy leyendo Gálatas 1, del 6 al 9, versículo 8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que he recibido, sea anatema. Pablo le está diciendo. Miremos el escrito en Hechos de los Apóstoles. Mientras estaba en Corinto, ¿verdad? Pablo tenía motivo de seria aprensión, dice, concerniente a algunas iglesias ya establecidas. Por la influencia de los falsos maestros se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaba extendiendo rápidamente la división en esa iglesia, la herejía, hasta el sensualismo, dice, entre los creyentes de Galacia, llegaron hasta esa perversión. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio de Jerusalén. Instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. La situación, dice, era crítica. Los males que se habían introducido en la iglesia amenazaban con destruir como rápidamente a las iglesias de Galacia. Si Pablo no ha actuado, esa iglesia las destruye. Pablo no ha actuado, las destruye en esa iglesia. Si Juan no ha actuado, destruyen las iglesias también. Dios tiene que tener un defensor, hermano. Alguien que defienda la verdad. Pero ese alguien que defienda la verdad siempre no va a ser querido, ¿verdad? Por las congregaciones. Porque Pablo no fue querido, hermano. En la iglesia de Gálatas, el error abierto, mire cómo ve, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando el mensaje evangélico. Ya estaban los falsos maestros que eran de ahí, de esa iglesia, estaban destruyendo la iglesia. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio, dice, que para salvar a los creyentes en Galacia, pues, de las peligrosas influencias que lo amenazaban, ¿qué debía hacer? Dice Pablo. Debían de tomarse las medidas más decisivas, como Juan. Darse las más penetrantes amonestaciones. ¡Qué barbaridad! Se están desviando ustedes del evangelio que prediqué. ¿Cómo van a seguir ese evangelio falso? El apóstol instó a los Gálatas a dejar, mire lo que dice ahí, a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y a volver a la fe que él le había enseñado, ¿verdad? A la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. ¿Y cuáles eran esas falsas enseñanzas que aparecen descritas en la Biblia? Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ¿cuáles eran?
Por eso el apóstol Pablo dijo, les amonestó a los de Gálatas, porque en Cristo Jesús no vale la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Olvídense de eso, ceremonialismo. Es la fe la que va a salvar. Y el amor. Capítulo 6, versículo 15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús, vuelve a repetir, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino el nuevo nacimiento, la nueva criatura, el nuevo hombre. Mire cómo Pablo está contraatacando a los falsos maestros, la falsa enseñanza. Gálatas 4, del 8 al 10. Ciertamente en otro tiempo, le dice a los Gálatas, no conociendo a Dios cuando eran gentiles, servían a los que por naturaleza no son dioses, servían a dioses paganos. Mas ahora, conociendo a Dios, que se hicieron cristianos, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta, y lo amonesta fuertemente, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ustedes estaban esclavos, le dice, de aquella idolatría que tenían ustedes. ¿Van a volver ustedes a esclavizarse con el judaísmo, con las enseñanzas rituales que son medios de salvación según los falsos maestros? Y les pone ahí otro de los problemas que estaban enseñando los falsos maestros. Dice, guardaráis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué estaban diciendo los falsos maestros? Que habían que guardar los días de fiesta de las lunas nuevas. Tenían que guardarlo, tenían que guardar las fiestas ceremoniales como el Pentecostés, la fiesta del tabernáculo. Tenían que guardar los años, el año jubileo, tenían que guardar el jubileo, tenían que guardar el año sabático, y eso ya había terminado con la muerte de Jesús. Pero los falsos maestros estaban introduciendo eso en la iglesia y Pablo tuvo que contradecir eso. La pregunta es, ¿de dónde salieron los falsos maestros? La Biblia es clara. Aquí lo dice en Hechos 20, 29 a 30, y lo dice el mismo apóstol Pablo. Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, y fue antes que entraron, pero después de la partida de los discípulos, ahí se agarraron a la iglesia, las otras enseñanzas, y causaron mucho daño. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Los lobos rapaces ahí son los falsos maestros, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos, ¿de dónde van a salir los lobos rapaces? Decía, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse a los discípulos. De nosotros mismos van a salir los falsos maestros. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Lo mismo que dice Pablo. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones. Quiere decir que Pedro está diciendo que iban a salir los falsos maestros dentro del mismo pueblo de Dios, y Pedro estaba diciendo, el apóstol Pedro estaba diciendo que muchos iban a seguir a esos falsos maestros. Bueno, dejemos la historia ya. Ya vimos historia bastante bíblica. Ahora vamos con nosotros los adventistas. Vamos con los adventistas. A la profeta se le reveló que en el tiempo final iba a ocurrir lo mismo exactamente que ocurrió al principio del tiempo de la iglesia primitiva. Lo mismo. Satanás iba a tratar de perturbar la fe en este tiempo y destruir la fe a través de doctrina falsa. Vamos a leer unos escritos. A Elena White le fue revelada la manera como Satanás trataría de perturbar la fe de su pueblo en estos últimos días. Y dice, Satanás espera envolver, esto está escrito en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 107. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. ¿A quién quiere envolver Satanás en este tiempo? Al remanente, a la iglesia de Dios, de distintas maneras. ¿Envolverlo para qué? Para destruirlo.
A medida que la venida del Señor se acerque, oiga bien, estamos viviendo, a medida que nos vayamos acercando 2021, 2022, 2023, a medida que se va acercando más y más, será resuelto y decidido su esfuerzo para vencerlo. Por eso dice que Satanás le queda poco tiempo en este tiempo final y lanza toda su ira contra la iglesia. Se levantarán, ¿qué profetizó ella? Se van a levantar hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz. Oiga bien, hombres y mujeres, ¿dentro de dónde se iban a levantar? ¿De los testigos de Jehová para venir aquí a la iglesia? Aquí entre nosotros. Y esto está ocurriendo. Le voy a mostrar que esto está ocurriendo. Aquí ya pasamos un problema de eso. No problemita, un problema de eso. Hace más de 10 años. Hace más, 10, 11 años. Exactamente. Se levantarán, repito, hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los hitos antiguos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que van a ser como engañadas, igual que en el pasado. Dice en rojo, me voy a seguir por el tiempo, voy a seguir adelantándome, que cada declaración falsa de esos falsos maestros que van a surgir dentro del pueblo de Dios, alimenta y fortalece que el descreimiento. ¿Qué es el descreimiento? Que ya no vamos a creer, que ya no va a creer la persona. Y por este medio muchas almas serán inclinadas a que en la dirección errónea. No podemos ejercer demasiado cuidado contra la forma de error, porque Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres ¿de qué? De la verdad dentro del pueblo de Dios. ¿Qué más dice en Evangelismo? Página 167. El enemigo presentará falsas doctrinas. Oiga bien, como la doctrina de que no existe santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Qué doctrina iba a atacar principalmente el diablo en este tiempo? La doctrina del santuario, una doctrina principal, importante de la iglesia adventista, de nosotros, de nuestra fe. ¿Y ha pasado eso? Claro que sí, eso ha pasado en la historia adventista. Y esto lo estudiamos, esto que voy a mencionar, ya lo estudiamos en los temas cuando dimos aquel seminario o aquella serie sobre el santuario. Ahí hablé un poco de esto. Ahora solo lo vamos a hablar así rápidamente. Hubo un pastor que se llamaba adventista, un hombre que era muy elocuente, un hombre que sabía mucho Biblia. Este pastor se llamaba Douglas Conrad. Aquí está la fecha de nacimiento y su muerte. En la década de 1880, este señor se levantó ahí mismo, pastores se han levantado en la iglesia con otra enseñanza contraria a lo del santuario. Y atacó a la doctrina del santuario y atacó a Elena White, el espíritu y profecía, y renunció a la iglesia en 1887. Después se levantó Waggoner, el pastor también, Waggoner, el famoso pastor del mensaje de Minneapolis, en 1888, el mensaje de la justificación por la fe. Este también, aquí lo dice, ¿verdad? Se levantó, más conocido en el adventismo por traer la atención, dice, al mensaje de la justificación por la fe. Este se levantó con una falsa enseñanza en contra de la doctrina del santuario. Vamos a mencionar otro que esto ya lo hemos mencionado. Hemos hablado de John Kellogg, el doctor Kellogg, que con el libro El Templo Viviente, un libro espiritualista, panteísta, atacó a la doctrina del santuario. Eso lo explicábamos la otra vez. Eso fue en 1903. Después, poco tiempo después, en 1905, este pastor también, Ballinger, decía que la expiación había terminado en la cruz, en el año 31, ahí se terminó todo. Eso del santuario, dice, eso es pura, como quien dice, ese es puro invento de los adventistas. Un mismo pastor y él lo había predicado.
Después se levantó un Fletcher australiano, él se abandonó la iglesia en 1930 en contra de la doctrina del santuario. Después vino un alemán, Conradi, lo mismo. Se levantó en contra de la doctrina del santuario. En 1932 dejó la iglesia. Después vino un libro famoso que escribieron de doctrina los adventistas en la década de los 50, en el año 57, cuando comprometieron nuestro mensaje con las iglesias evangélicas, con las iglesias protestantes. Y ahí ellos expresaron que la expiación había sido completada en la cruz. Y el último ataque duro contra la doctrina del santuario fue este ataque, fue Desmond Ford, el pastor Desmond Ford, que atacó a la doctrina del santuario y otras doctrinas, ¿verdad? Entonces, se ha cumplido lo que dice la Biblia, el Espíritu. La Biblia decía que en el tiempo final también, porque Jesús dijo que en el tiempo final, en Mateo 24, dijo que iban a haber engaños muy sutiles. Miremos lo que dice el Consejo Inspirado. Toda clase de fanatismo y teoría errónea que pretenden ser la verdad serán introducidas en el pueblo remanente de Dios. ¿Qué van a ser introducidas en el pueblo remanente? Toda clase de doctrinas erróneas, teorías erróneas, iban a ser introducidas en el pueblo remanente de Dios. Llenarán la mente con sentimientos erróneos que no tienen parte en la verdad para este tiempo. Por la luz que el Señor me ha dado, puedo decir que se levantarán hombres dentro de los adventistas, que hablarán, ¿qué? Cosas perversas. Ahora miremos algo interesante. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en el adventismo? Tal vez ustedes no se dan cuenta aquí, mucho, pero esto ha estado ocurriendo, bueno, aquí ocurrió hace tiempo, eso aquí, de una doctrina falsa, una doctrina extraña que penetró aquí en la iglesia. Pero en el mundo, hoy en el mundo, ¿verdad? Hablemos del mundo global, pero principalmente en Estados Unidos y en otros países, aquí hablemos de Latinoamérica, han incursionado muchas doctrinas extrañas dentro del adventismo que han creado ya grupos que se separan y ya forman su iglesia con esas doctrinas o están sacando a la gente de las iglesias también. Miremos como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, hay una corriente adventista, que a veces puede venir alguien aquí un día, que dice, que habla de la guardanza de las fiestas judías. ¿Sabían ustedes que hay adventistas que dicen que hay que celebrar la Pascua? ¿Y hay adventistas que celebran la Pascua? ¿Cómo está eso? Se van a asustar. Hay adventistas que dicen que hay que guardar la fiesta judía. Hay que guardar el ceremonialismo. Cuando Pablo dijo en las cartas de él, principalmente en Colosas, que eso ya terminó. Pablo lo dijo, eso ya terminó. Y los adventistas en este tiempo final estamos resurgiendo eso, estamos reviviendo eso, que hay que guardar la fiesta judía. Hay varios corrientes adventistas que están dentro de los adventistas y que han formado grupos, que han establecido iglesias con esta idea. ¿Qué otra corriente? Bueno, hay otros que creen una parte del espíritu y profecía, pero otra parte no la creen. Esa es otra corriente. Dice que los que creen que el espíritu y profecía fue mutilado después de 1884. Y una corriente fuerte que ha estado atacando duro al adventismo y que aquí incursionó de nosotros, pero con la ayuda del Señor, pues, pudimos evadir esa doctrina, ¿verdad? Y todavía estamos aquí. Son los antitrinitarios, adventistas, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza y que creen que Cristo es un ser creado. Fíjense bien en eso. Esto andan pegando muy fuerte en Estados Unidos, en República Dominicana, en algunos lugares centroamericanos y algunos lugares de Latinoamérica. La vara del pastor es otra corriente que ha incursionado también mucho en estos países que acabo de mencionar. Y los judíos mesiánicos. ¿Ves? Los judíos, esas son las tendencias que han incursionado dentro del adventismo. O sea, hay vientos de doctrinas que están soplando en la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos. Si nosotros no estamos asentados en la verdad, nosotros nos pueden engañar. Suplico, dice ella,
Testimonio tomo 8 para la iglesia, página 308. A los que trabajan por Dios, que no acepten lo falso por lo auténtico. No pongáis la razón humana donde debiera estar la verdad divina y santificadora. Cristo espera la ocasión de encender la fe y el amor en el corazón de su Hijo. Ninguna doctrina errónea reciba apoyo de parte. Oiga bien lo que dice la profeta para nosotros. Ninguna doctrina errónea reciba apoyo de parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Que debería estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Dios nos invita a que nos aferremos a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad indiscutible. Y mire lo que dice, entonces no le demos, dice, igual que el apóstol Juan, le dice el apóstol Juan, no lo reciban, no atiendan a esos falsos maestros. La profeta de este tiempo dice, no reciba nuestro pueblo, dice, no le dé cabida, dice, a esas doctrinas extrañas. Pero en esta última cita, en el comentario bíblico, tomo 6, página 1064, miremos cómo lo dice. Tenemos la verdad, dice ella, la sólida verdad en la palabra de Dios, y todas esas especulaciones, ¿cuáles son? Y teorías, las falsas doctrinas. Sería mejor que fueran liquidadas en la cuna antes de ser fomentadas y presentadas como importantes. Las doctrinas tienen que ser liquidadas en la cuna. ¿Qué quiere decir esto? En la cuna. Antes que se riegue por la congregación, antes que se riegue, antes tiene que ser liquidada esa doctrina para no dar cabida y espacio a que se difunda. Es importante esto. Por eso los líderes de la iglesia tienen que estar apercibidos. Y por eso tenemos que estar estudiando mucho para cuando venga esa doctrina no nos engañen. Pero si nosotros no estudiamos bien la palabra de Dios, hermano, vamos a ser engañados. ¿Verdad? Eso estamos muy claros. ¿Quiénes van a ser engañados? Aquí viene ya nos va a decir quiénes van a ser engañados. Cuando venga zarandeo por la instrucción de falsas teorías, ¿quiénes van a ser engañados? Estos lectores superficiales. ¿Quiénes son? Los que leemos escasamente la palabra y los testimonios del Espíritu y profecía, porque los testimonios del Espíritu y profecía nos van a ayudar. Primero la palabra de Dios, lógico. Dice que estos lectores superficiales, los que no estudiamos bien la Biblia, los que no estudiamos bien las doctrinas, dice que vamos a ser como la arena movediza, testimonio para los ministros, página 112, ahora estoy leyendo. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Nuestros hermanos, oye los testimonios, tomo 2, página 101. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios, necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada. Conocimiento sistemático. ¿Qué es un conocimiento sistemático? Un estudio detenido de la palabra y consecuente y ordenado. Dice que eso nos va a preparar para que no seamos nosotros llevados por todo viento de doctrina, mis hermanos. Y vamos al último engaño. Mensaje selecto, tomo 1, páginas 54 y 55, 1890, la carta 12. ¿Cuál será el último engaño de Satanás para la iglesia en este tiempo, para tratar de destruir la iglesia? Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará que no tenga efecto, ¿qué? El espíritu de profecía. Dentro de los adventistas, negar, no, eso de Elena White, no, eso no tiene validez. Que me lo digan con la Biblia. Le quitamos todas esas advertencias que son principalmente para este tiempo, le quitamos crédito, credibilidad, nos vamos a ir al precipicio, nos vamos a la ruina y nos vamos a perder. Porque aquí dice, sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará, dice, hábilmente en diferentes formas, mediante diferentes instrumentos para perturbar la fe del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Para terminar, la última cita. Al final del tiempo, en este tiempo, se va a encender un odio satánico contra ¿qué? Los testimonios del espíritu de profecía. Dice que la obra de Satanás, mensaje selecto, tomo 1, página 55, siempre. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en los testimonios, ¿verdad? Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños
y atar las almas con sus errores si desobedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Así que, mis hermanos, hoy hemos estudiado un poco de historia primero acerca de las falsas enseñanzas. Miramos los engaños que penetraron en la iglesia, que han penetrado en la iglesia a lo largo de la historia y los que están penetrando ahora la falsa enseñanza. Como resultado de esto, de este estudio de hoy, pues vamos a estudiar, en el próximo estudio vamos a comenzar una serie. Los invito a los hermanos que nos están viendo también para que estén atentos, y a los hermanos que estamos aquí. Vamos a estudiar el tema de la deidad, el tema de la divinidad. Vamos a estudiar muchas cosas que están siendo contrariadas a la palabra de Dios, tanto afuera, en otras iglesias, como dentro de los adventistas, con la corriente antitrinitarista. Vamos a estudiar el tema del Espíritu Santo bien. Vamos a estudiar el tema de la naturaleza divina de Jesús, demostrar que Jesús es plenamente divino. Y vamos a estudiar la Trinidad, que es bíblica, ¿verdad? Los tres personas, el Dios triuno, ¿verdad? Las tres personas en un solo Dios verdadero. Así que los invito porque vamos a continuar haciendo esos estudios, porque es importante, porque esa doctrina antitrinitarista está penetrando y está diezmando las filas del remanente en este tiempo final. Vamos a orar para terminar. Amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias por habernos ayudado a estudiar un poco acerca de las herejías, acerca de la historia herética y la historia dentro de nuestra iglesia. Y lo que está ocurriendo hoy en el mundo actual con referentes a estas falsas enseñanzas, como han incursionado dentro de nuestra iglesia. Ayúdanos a estar apercibidos, a no ser lectores superficiales, sino a un estudio sistemático de la palabra para no ser engañados. En Cristo Jesús. Amén. Amén.